Yo siento que Morena tiene dificultades ya para el 27 y para el 2030 va a ser muy difícil que se sostenga en el gobierno si además ponemos sobre la mesa los elementos de la economía del país y de la seguridad. Lo que pasa es que no hay oposición, no hay ningún liderazgo en la oposición. Te lo digo con todo respeto, no hay ningún liderazgo en la oposición que les pueda hacer frente. Ahora no, pero yo creo que... No, pero ahora perdóname, Rubén. A ver, el PAN dejó la presidencia en el 2012, hace 14 años, y no ha creado ningún liderazgo. El PRI dejó la presidencia en el 18, hace 8 años, y no ha creado ningún liderazgo. ¿Y por qué ahora sí, si no lo han hecho ni en 12, ni en 8 años, la van a hacer en un año? Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y al parecer a los vendepatrias entreguistas, o lo que le llaman la oposición del PRIAN, resulta que nada les gusta. Las próximas reformas donde hay que ver, blindar al pueblo mexicano la soberanía, que ningún país tenga injerencia, y eso tiene vueltos locos a priistas y panistas. También se toma en cuenta y a consideración algo muy importante, que ningún político tenga vínculos con el crimen organizado y tampoco esa les embona. Es decir, el PRI y el PAN, como lo hemos visto en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años, en las últimas décadas, es preocuparse por sus propios intereses, nada para el pueblo mexicano. Pero escuchemos, para que vean cómo se enoja Rubén Moreira, mensaje directo a Alejandro Moreno Cárdenas, que seguro se va a enojar muchísimo más, porque lo dice, curiosamente, algo congruente de López Dóriga después de tanto tiempo, donde lo menciona. En el PRI y el PAN no hay ningún liderazgo, está lo peor de la política mexicana y por eso van a seguir perdiendo. Vamos a escucharlo, presta muchísima atención, ahorita lo platicamos. A ver, se discuten 4 iniciativas, una que era la más obvia, aplazar la elección judicial del 27 al 28, y dentro de esto alguna reforma a la que hicieron de la otra reforma judicial, ¿no? 2, poner lupa a las candidaturas de los partidos para evitar los narcocandidatos. Introducir, ojo con esto, 3, una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera, que no sé si venga en la iniciativa los puntos de qué consideran intervención extranjera. Y la última, relativa a las causales de nulidad de votación recibida en casilla y nulidad de elecciones federales. A ver, dame un comentario de cada una de ellas. Aplazar la elección judicial. A ver, rápido, hoy tenemos 3 sesiones, una de Congreso General para instalarlo, sí, la siguiente para dar publicidad así muy rápido a estas 4 iniciativas y luego para empezar a desahogar. La primera, tal y como las mencionaste, Joaquín, cambiar la fecha de la elección. Yo ahí te diría que es insuficiente, que continúa con este desorden generado por una reforma pues imperfecta que nos está puesto, en el mundo estamos puestos en la risa, vaya, todo el mundo nos critica por lo que hicimos, tan es así que la firma última con la Unión Europea critica la forma en la cual nosotros seleccionamos acá los jueces. La quieren cambiar del 27 al 28, Joaquín, pero ahí pasan 2 cosas. La primera es que en el 28 hay también elecciones en varios estados. La segunda es que en el 30 se volvería a empatar con la elección federal y en el 33 tendríamos una mega elección con elecciones regulares, locales y federales para cargos de elección popular, más la elección esta del Poder Judicial. Esa es la primera iniciativa. Sí, sobre esto quiero decir que el proyecto de reforma deja la elección judicial coincidente con la federal del 30 y con la intermedia del 33. Efectivamente, e introduce, Joaquín, perdido por ahí en el artículo 35, la posibilidad de que la revocación del mandato se junte con elecciones federales, así dice, y con elecciones locales. Hay que recordar que cuando era en el año siguiente a la elección regular intermedia, coincidía en el mismo año con elecciones de gobernador, como Durango e Hidalgo, pero no era en el mismo día. Hoy, el texto que están proponiendo es para juntar, textual, te digo, el primer domingo de junio del año que corresponda, de forma coincidente con las jornadas electorales federal o locales. Aquello que se opuso el PT hace unas semanas, hoy se lo están metiendo por la puerta de atrás en esta reforma. Bueno, eres muy elegante, sí. En fin. 2, es lo de los narcocandidatos. En eso estoy de acuerdo. Sí, pero a ver, allá es insuficiente. Mira, no se dice nada, pudiendo sentarnos todos a platicar. ¿Qué pasa? Eso lo deberíamos de resolver ahora. 2, ¿por qué no tenemos con mucha claridad los mapas de riesgo del país? Nadie los elabora. 3, ¿qué hacer cuando un partido se convierte en corporación criminal? Nacional, estatal o municipal. Deberíamos suspenderlo, como pasa en otros países. 4, ¿cómo le hacemos para que haya más observación internacional? Y esto nos ayuda a detectar problemas del crimen organizado metidos en las elecciones.
te pongo una preocupación que nosotros tenemos que no se resuelve con esta iniciativa que es insuficiente. ¿Qué sucede cuando empezamos a ver un patrón de candidaturas únicas? Como en el caso de Morelos, ahí en Chihuahua, que llevan 2 elecciones solamente compitiendo un partido que es Morena, o lugares en Jalisco, en Michoacán. Eso no se resuelve, ni tampoco se resuelve este patrón que se empieza a presentar donde hay determinados lugares donde no dejan competir a las mujeres. Todo esto se debió haber puesto a análisis, a debate, para poder sacar algo robusto. Bueno, ahora, esto de la nueva causal de nulidad, la iniciativa de Ricardo Monreal por intervención extranjera, ¿se determina cuáles son los casos de intervención extranjera? En la reforma constitucional no, queda muy vago, y déjame, te digo cuál es la preocupación. ¿Te acuerdas de la nulidad abstracta? Aquella que decía, no podemos decir exactamente cómo influye, pero tal conducta influyó, entonces te anulo la elección. Bueno, esto se presenta, se va a presentar en el futuro con esa reforma. Te pongo un ejemplo. Tabasco, hay una elección local para alcaldes, ¿y qué tal si en algún periódico internacional sale una nota en contra de personajes tabasqueños? Pierde Morena y va a decir, bueno, pues esa es una intervención extranjera. Entonces, es muy difuso, está muy discrecional para la autoridad y va a meter en problemas a la democracia mexicana. Y en lugar de arreglar cosas, las vamos a desarreglar, como la comisión que quieren hacer. Perdón que me regrese, Joaquín, sí. Porque es una comisión donde, ¿qué pasó con la presunción de inocencia y con el debido proceso? Meten nuevos elementos que contradicen nuestra doctrina legal y que van a meter confusión. Ahora, las relativas a causales de la unidad de votación recibida en casilla y de nulidad de elecciones federales. A ver, todo esto te digo, es muy confuso, Joaquín. Nosotros vamos a votar en contra todo por 3 razones. La primera, porque no hay una deliberación democrática. Ellos son muy primarios, dicen, yo tengo más votos, entonces yo gano. Sí. No importa que no reflexionen, que no conozcan los problemas, que no debatan. Y bueno, las democracias modernas no solamente hay que tener votos, hay que tener la razón y tener argumentos. La segunda cosa por la cual vamos a votar en contra es porque estos elementos que te he señalado los introducen y pueden convertirse en una represalia. Esta comisión que presentan para buscar la idoneidad de los candidatos, bueno, pues está en autoridades de Morena. Y, insisto, ¿qué pasó con la presunción de inocencia? Pues se va a acabar la presunción de inocencia. Ahora, también es un recurso para si, por ejemplo, el periódico El País denuncia a algún candidato de Morena o se refiere a él por cualquier otra cosa y ese candidato de Morena pierde, van a invocar esta reforma para decir hubo intervención extranjera y el candidato se anula y el candidato de Morena es el ganador. Claro que sí, cuando menos repetir la elección. Sí. Y eso era aquella famosa nulidad abstracta. Te recuerdo el caso de Colima. Sacan una grabación de un secretario que dice, yo voy a intervenir en las elecciones. No sabemos a favor de quién, no sabemos si lo hizo, si estaba blofeando, y lo cierto es que anularon la elección. Entonces, si eso pasó ahí, y por eso se quitó la nulidad abstracta, porque no había determinancia cierta, pues vamos a ver qué va a pasar con esto. La verdad, a mí me sorprende esa iniciativa porque se va a prestar a todo tipo de influencias o de pretextos para anular elecciones. Yo siento que Morena tiene dificultades ya para el 27 y para el 2030 va a ser muy difícil que se sostenga en el gobierno si además ponemos sobre la mesa los elementos de la economía del país y de la seguridad. Lo que pasa es que no hay oposición, no hay ningún liderazgo en la oposición. Te lo digo con todo respeto, no hay ningún liderazgo en la oposición que les pueda hacer frente. Ahora no, pero yo creo que... No, pero ahora perdóname, Rubén. A ver, el PAN dejó la presidencia en el 2012, hace 14 años, y no ha creado ningún liderazgo. El PRI dejó la presidencia en el 18, hace 8 años, y no ha creado ningún liderazgo. ¿Y por qué ahora sí, si no lo han hecho ni en 12, ni en 8 años, la van a hacer en un año? A ver, espero no verme muy radical. Pero no, sí, ven, que te queremos ver radical. ¿Te acuerdas tú de aquello de que tenía que haber condiciones objetivas y subjetivas? Sí. Y que mientras no existieran eso, los liderazgos que ya existen, pues pareciera que no conectan todavía con todo el resto de la sociedad. Mira, Joaquín, va a haber condiciones objetivas y subjetivas. Las objetivas que van a suceder es que desgraciadamente la economía se les va a caer. Y las subjetivas es que la gente lo va a empezar a percibir. Hoy, Joaquín, hay una especie de ilusión monetaria, producto de 3 cosas. Los programas sociales que le dan a la gente dinero, y no estoy yo en contra de eso. 2, las remesas que llegan. Y 3,
el famoso aumento al salario mínimo. Hay una ilusión de que están marchando las cosas bien, pero esto se está desmoronando y veamos las últimas encuestas. Y entonces tenemos enfrente también un Estado autoritario, lo que le está pasando a Maru, los ataques a la prensa. Entonces, en el marco de eso, los liderazgos que ya existen, opositores, van a empezar, digamos, que a concordar con la voluntad popular. Ya lo veremos. Bueno. Perdóname, pero ese es mi, digamos que... Tu deseo. Desviación profesional de lo que estudié. Tiene que haber condiciones objetivas y subjetivas y esas ya se están dando. A ver, además, por último, hazme un comentario de la salida adelantada de Andy López Beltrán, dejando Morena y anunciando que es un acto anticipado de campaña, que va a ser candidato a diputado y ya hasta mencionó el distrito de Tabasco por el que va. Que es un distrito, por cierto, donde podría ir a reelección una mujer, ¿eh? Si no lo recuerdo. No, pero ahí va a ir, como dijo Adán Augusto, claro, va a ganar te estoy dando la caminando. razón. Sí. Te estoy dando la razón. Sí. Van a hacer el espacio y van a sacrificar a esa mujer. Sí. Y creo que son las contradicciones que ya tienen ellos adentro. La presidenta recibe una pesada herencia de López Obrador, que no se quiere retirar. Dentro del partido también se va Andy, porque viene la elección de Coahuila, que es en 10 días, y que no le va a ir bien a Morena, como no le fue bien en Durango, no se quiere llevar esa carga, y creo que también es la búsqueda del fuero. Y es la búsqueda del fuero desde un lugar donde ellos creen que tienen ya el voto asegurado. Sí, eso lo dijo, te repito, te reitero, lo dijo a Adán Augusto López Hernández, que ganaba caminando. Pues eso es lo que ellos creen en este momento, ¿no? Pero tú conoces muchas experiencias en el mundo, de un día para otro cambian las cosas. Pero bueno, eso sí es lo que están buscando. El fuero, retirarse de Morena por las posibles derrotas que tengan en el futuro. Y esto ya es muy personal, es un mensaje de ellos a la presidenta de no se te olvide que nosotros ganamos en tierra. Bueno, así pasa, pero... Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, un poquito de congruencia de la mano de López Dóriga, en el PRI, Alito Moreno, en el PAN, Jorge Romero, en su momento Marco Cortés, partidos políticos y políticos impresentables. Está bien la reforma que está planteando la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hay que pulir cosas como debe ser, siempre en beneficio del pueblo mexicano, que eso no lo han entendido los opositores desde el 2018 y siguen pensando que alguna ayudan a gobernar. Les duele, les preocupa, sudan frío los priistas y panistas porque quieren ver una injerencia en un gobierno extranjero y miren, eso aquí no se va a poder. Aquí este gobierno está respaldado y que las encuestas están cayendo. Bueno, si tú un 68 y un 72% que tiene la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para sus números de ellos es baja, hombre, pues no sé cómo miden sus capacidades para apoyar. Pero por su parte, hay que decirlo, actualmente el PRI debe estar velando entre un 7 y un 8% de participación, y a quien quieras poner. El PAN, si te va bien, un 9%. Entonces, ¿de qué estás hablando? Más del 67, 68%, aproximadamente hasta el 72% que tiene aprobación la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, representa que el pueblo mexicano respalda un movimiento que sí da resultados. Pero bueno, al fin vemos un video donde López Dóriga se sale un poquito de su guión establecido de atacar con mentiras a diestra y siniestra y les dice las cosas como son. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia. Y de favor, apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y que esa información le llegue a muchísima más gente. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su muchísimo espacio. Nos vemos en la próxima.